Ok, so, To Pimp a Butterfly. Desde mi criterio, el mejor disco de la historia. La review está en el canal, la más larga de todas las que he publicado hasta la fecha, 40 y pico de minutos, algo así. Vayan y vean esa review si no la han visto, que hay mucha gente que se ha unido recientemente al canal. Y resulta que pues se me ocurrió rankear de mis temas favoritos a los que no son tan favoritos. No hablo en lenguaje de mejor a peor porque decir que un tema de To Pimp a Butterfly es un tema mediocre o malo es un sacrilegio, es una fucking locura, ya que yo pienso que el peor tema, según el criterio de cada quien de este disco, puede ser el mejor tema de cualquier rapero de esos que todo el mundo alaba y aplaude. Este es el calibre de To Pimp a Butterfly, conceptualmente el disco más denso y mejor logrado de la historia del hip hop. Punto y aparte, es lo que es. Y por eso hoy vamos a hacer un tier list de sus 16 temas para yo ir justificando cuál me gusta más que otra y por qué. Claro, esto muy sujeto al contexto actual y a mi relación actual con el disco que, les repito, es mi álbum favorito de la historia, así que lo he escuchado un poquito. Y les puedo decir que con el paso del tiempo quizás hace 5 años mi tema favorito era The Blacker the Berry, quizás hace 4 Institutionalized, quizás hace 3 MoMA, y eso te habla del calibre de disco que es. Y bueno, el primer tema que nos ponen en la lista es Wesley's Theory, un tema esencial, ya que creo que fue el mismo Kendrick que dijo en una entrevista que para él el punto más importante de la letra de un tema es la primera barra, es como lo que más le cuesta y lo que atrae tu atención. Y yo concuerdo perfectamente con ese pensamiento de que el intro muchas veces es lo más importante de un tema, una letra y un disco en esta ocasión. Y dígame si Wesley's Theory no es una maravilla de tema. Lo que me encanta es que hace esta especie de homenaje a su abuelo y a su padre en la música. Y con esto me refiero a que acá está un featuring de George Clinton y una nota de voz de Dr. Dre. Evidentemente George Clinton con el P-Funk y todo ese sonido hermoso al que logró en el terreno del funk influenció mucho a Dr. Dre, que de hecho Dr. Dre samplea y referencia a Funkadelic y Parliament en The Chronic, uno de los mejores discos de West Coast de la historia, que a su vez influenció a Kendrick. Así que el círculo de este tema no es casualidad. Y bueno, ya muchos sabrán que el tema trata sobre estas luchas del artista inocente joven afroamericano contra la industria. Quizás por el contexto en el que fue criado se ve seducido por los bienes materiales que le ofrece la industria, el capitalismo, etcétera. Y es un poco Kendrick planteando esta mirada inocente y torpe que él tenía cuando empezó en la música. Y es un jodido tema, los grooves de Thundercat en el bajo son hermosos, las líneas de sintetizador son demasiado G-Funk y rap West Coast de los 90 en general. Si vieron la review sabrán que me encanta, así que, mira, para mí fácilmente pudiera ser el mejor tema del disco, pero seguro voy a decir eso por lo menos 6 veces más porque es que tiene tantos temas que joder. Por ahora lo vamos a dejar en ese solo porque es el inicio perfecto para un libro perfecto. ¿Ok? Eso nos lleva a For Free Interlude. This dick ain't free. A ver, no me mientan. La primera vez que uno escucha este interludio pueden pasar varias cosas. O puedes pensar que es una porquería y que es súper extraño, o sea, porque este tipo está rapeando y que ahora su pipí no es gratis. O puedes quedarte anonadado, que creo que fue mi impresión la primera vez que lo escuché. Yo no sabía, habían tantas cosas sucediendo que yo decía, ¿de qué está hablando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque hay una mujer. Y claro, una vez que lo procesas te das cuenta del calibre de interludio que es. Instrumental de free jazz, es muy teatral toda la estructura del tema, como Kendrick se va contestando de adelante para atrás con esta mujer que representa un poco metafóricamente los vicios de la sociedad norteamericana y cómo te deprecian, cómo te miran de reojo como humano si no tienes las joyas, si no tienes el estatus, siendo un artista. Entonces ya Kendrick empezaba a tener conflictos con esta situación y decía, mira, mi legado no quiero que sea el que tiene más joyas, el que hace más charts, el que Yo quiero correr el maratón en esta carrera de la música. Y creo que de esa retórica viene el porqué de este tema de la letra. Y también evidentemente hay muchas referencias a situaciones sociales y raciales estadounidenses dentro del tema. Y es hermoso. Quizás no está en el tier de Wesley's Theory, pero en A tiene que estar. Luego nos encontramos con King Kunta,
Creo que el tema que más tuvo éxito comercial de To Pimp a Butterfly junto a All Right, probablemente junto a I, es un tema radio friendly, es hermoso, tiene los grooves más funky de todo el disco. em, y en parte es una celebración de Kendrick por el puesto en el que está, decir que todavía no le han podido cortar las piernas como a King Kunta. Aquí hace una referencia a la literatura clásica estadounidense y a un cuento que hablaba de una situación densa racialmente, y es un tema hermoso. Honestamente, ahora no me parecen mis favoritos, yo lo pondría en B. Luego eso nos lleva a Institutionalize. Joder, este tema me ha hecho llorar, me ha erizado los pelos como ustedes no tienen idea. Esa parte de Anna Wise de If I was the president, I pay my mama's rent, free my homies and then bulletproof my Chevy doors. Este tema ataca varios puntos clave importantísimos. Es un tema muy denso que da para desentrañar por horas, como todo To Pimp a Butterfly, pero básicamente Kendrick aquí trata de explicar el contexto y los estímulos y la herencia familiar que lleva a ciertas personas pensar y actuar como actúan, ¿no? De hecho, aquí él pone una metáfora y una situación que puede no haber sido real y habla de un amigo de él que llevó a una premiación ya siendo famoso, y él comenta que este amigo estaba desesperado viendo cómo le robaba las cadenas y las joyas a esta persona o a la otra, y Kendrick un poco reflexiona sobre eso, sobre cómo toda esta manera de pensar y actuar es heredada por el contexto tan hostil en el que naces y creces, y mucha gente no ve escapatoria sino en robar o en conseguir dinero y éxito de la forma equivocada. Y es una gran reflexión de cómo Estados Unidos institucionalmente o la sociedad en general te llevan a ese borde, a ese límite donde no tienes otra opción. Y si a eso le sumas el sentimiento o las vocales del intro, que es uno de los intros más hermosos del disco, wow. Para mí está en categoría S por ahora. Ya después vemos cómo vamos manejando esto. Luego eso nos lleva a These Walls. Otro tema evidentemente súper denso, que hace alusión a varios tipos de muros, metafóricamente, a los muros de una cárcel literalmente, a los muros de la cabeza y la mente y tu postura de la vida, y cómo puedes estar encarcelado mentalmente por prejuicios, por sed de venganza, etcétera, etcétera, y los muros de la vagina, las paredes de la vagina, básicamente eso va. Pero lo interesante acá es que Kendrick al final exterioriza todo este veneno que él tenía dentro por la rabia de que le habían asesinado al amigo Dave, del que hablan en Good Kid, Mad City, así que es un nexo interesantísimo con el concepto de ese álbum. Y sí, Kendrick no tiene filtro para exponer lo mal que lo estaba pasando y cómo ese veneno lo estaba carcomiendo. Veneno que después más adelante en el álbum vemos que él aprende a soltar para sanar y seguir y llevar un mensaje positivo a su comunidad. Más o menos de eso va el arco de transformación del personaje Kendrick en To Pimp a Butterfly. Pero es un tema jodidamente hermoso. Por ahora lo pondría a la par de For Free Interlude. Ahora eso nos lleva a You, que justo ahora que estaba repasando To Pimp a Butterfly me detuve a pensar y dije, carajo, esto es como el boceto perfecto para el discurso que Kendrick planteó en Mr. Moral and the Big Steppers. Porque si bien todos los discos de Kendrick son personales, carajo, en Mr. Moral and the Big Steppers, en temas como Auntie Diaries o Motorized Sober o Father Time se fue al demonio, y es literalmente Kendrick desgarrándose por dentro y abriendo su corazón y exponiéndose y desnudándose de una forma muy admirable, creo yo. Así que sí, creo que esto es un preludio interesantísimo de esta forma de narrar las cosas, porque también es un tema absurdamente íntimo, con Kendrick sollozando, Kendrick llorando, evidentemente efectos como si él estuviera tomando alcohol, cayéndose a palos, borrachísimo, no la estaba pasando nada bien. Habla de contemplar el suicidio, habla sobre cómo se sentía infeliz, inferior, y no se sentía suficiente y no sentía que le daba el tiempo y la atención que merecían sus amigos, su círculo más cercano, sus familiares. Así que es un tema muy denso, con esa influencia jazz tan hermosa que está presente en todo To Pimp a Butterfly, y es un tema muy oscuro y que está muy consciente de sus raíces musicalmente y de sus inspiraciones de música afroamericana, del jazz clásico. Hay mucho de Coltrane, hay mucho de Miles Davis en este disco, y You no es la excepción de
La Grandeza en To Pimp a Butterfly, y por ahora para mí está entre los mejores. Joder, ¿qué te puedo decir? Es Tip Up, no hay un tema malo. Ahora eso nos lleva a All Right, el tema producido por Pharrell del disco, el himno de superación que Kendrick buscó plantear como documento trascendental en este proyecto. De hecho, salió paralelamente a las protestas de Black Lives Matter. Por este contexto, el tema tomó mucho más relevancia y profundidad en la cultura negra estadounidense, opino yo. Es un tema absurdamente bien producido, ese intro de y mira, yo le pondría nada. Por ahora. Históricamente yo nunca he pensado que All Right sea mi favorito de To Pimp a Butterfly, porque siento que hay temas más densos, más profundos y más interesantes que este, pero igual temazo. Ahora, For Sale, Interlude. Este es el tema más onírico del disco. El trabajo de saxo y de teclas de Terrace Martin acá es espectacular, es orgásmico. Literal hay varias metáforas. El tema se siente o como un sueño o como estar en una droga psicotrópica, es la palabra, psicodélica, alucinógena, de eso va. Es como estar empapelado, o sea, es un sueño denso este tema. Y el discurso va sobre, en esta ocasión, Lucifer, que es una metáfora para el mal, el demonio, presentándose ante Kendrick y queriendo que él le firme un contrato, que le venda su alma. Y como Kendrick está en este estado profundo de relajación y meditación y básicamente drogado por la vida, todas las tentaciones y los vicios que le ofrece Lucy suenan muy tentadores, y es como ese tropiezo que tiene Kendrick en su camino hacia la grandeza o hacia su mejoría como humano, no sé. El tema, a fin de cuentas, representa que Kendrick sigue siendo humano y que por más que esté en esa búsqueda del camino del bien, se va a seguir tropezando y va a seguir dudando cuando Lucifer le presente tentaciones, como cualquier humano, ¿no? Así que, temazo, está ridículamente bien construido. Para mí está en A, fácil. Ahora eso nos lleva a Mama, que durante mucho tiempo también fue mi favorito del disco, y es hermoso todos los escenarios que plantea Kendrick. Claro, él se refiere a Mama metafóricamente como la madre tierra, que puede ser o Compton, donde nació, donde se crió, donde aprendió sus valores, o África, ya que el concepto de este disco en general nace de un viaje que Kendrick hizo a Sudáfrica, donde visitó la cárcel donde estaba Mandela, etcétera, etcétera, y eso lo inspiró muchísimo. De hecho, en la última estrofa de este tema, antes del beat switch, él habla de un encuentro que le cambió la vida con un niño en Sudáfrica. Él se puso a hablar con este muchacho y el muchacho le decía básicamente como, hey, ¿de qué te quejas? En lo material no está la respuesta está acá en África, en la madre tierra, y esto le cambió la perspectiva de vida completamente a Kendrick. Es un tema hermoso porque también, esto es una interpretación personal mía, habla de Kendrick volviéndose a enamorar con el rap, porque la primera estrofa tiene los esquemas de rimas más densos y más virtuosos de todo el proyecto. This feeling is unmatched. This feeling is brought to you by adrenaline and good rap like Pendleton, Ball Cap, West. Entonces no es coincidencia que habla de volver a casa, a la West Coast, que rapea también en esa estrofa. Y es como ese enamoramiento después de haberse dejado llevar por las tentaciones. Así me gusta interpretarlo a mí. Y obviamente el trabajo de batería es espectacular. Esas baterías medio sincopadas, hermosas, y la instrumentación es orgásmica. Para mí, top tier del disco, fácil. Ahora, Hood Politics. Este tema podría ir en C. No es de mis favoritos, no es de los que más me emocionan cuando vuelvo a To Pimp a Butterfly, pero obviamente tiene un mensaje necesario. Habla de la perspectiva de adolescente rebelde que fue criado en un entorno hostil, en un contexto poco favorable, y él interpreta cualquier roce con cualquier persona en la calle como una invitación a dispararse, esté muy involucrado en el tema del gangbanging y tal, y Kendrick trata de plantear toda esta psicología de adolescente que está afiliado a una banda. Narrativa que tocó similarmente en Good Kid, Mad City, el bien y el mal, la adolescencia, Compton, todo esto, pero acá lo habla desde una óptica más superficial y le da contexto, evidentemente, a la narrativa y al concepto de Tip Up. Ahora, no es de los que más me emocionan realmente. Luego, eso nos lleva a How Much a Dollar Cost. Este tema sí me emociona muchísimo y para mí está entre A y S. También por un tiempo fue mi favorito porque
Pienso que es uno de los temas más filosóficos del disco, es uno de los más densos. Evidentemente, si lo escucharon, saben que Kendrick habla de este encuentro que tuvo con un vagabundo, un homeless en Sudáfrica, que le pedía $1 y él, cargado de prejuicios por todo el sesgo subjetivo que tiene evidentemente como individuo, por todas las experiencias de vida que ha tenido, por la educación de sus padres, la conclusión de él cuando vio a este vagabundo es decir, lo va a gastar en droga, no lo voy a ayudar, y tomar una postura egoísta, porque eso es lo que es. Luego, en el tercer verso, creo, se da cuenta de que esta persona es Dios encarnando una forma carnal, de carne y hueso, dándole una lección a Kendrick y diciéndole que le deniega la entrada al cielo. Y es un tema muy denso, hermano, muy profundo, que da para construirlo horas y horas, como les digo, pero es hermoso. Y es otra muestra de hasta dónde puede llegar la creatividad y la pluma de Kendrick. Es una puta locura. Ahora, eso nos lleva a Complexion, a Zulu Love. Es que las letras están súper chiquitas. Junto a Hood Politics no es de los temas que más me emocionan de To Pimp a Butterfly. Igual sigue siendo un temazo. Super featuring The Rhapsody, uno de mis favoritos del disco. La narrativa habla sobre cómo todos los tonos de piel son indiferentes y que tenemos que prestarle atención al alma, al espíritu, a la personalidad de las personas en vez de a eso. Obviamente el mensaje es mucho más relevante en Estados Unidos por el contexto y lo que involucra y el racismo, pero sí, personalmente no es de mis favoritos. Ahora eso nos lleva a The Blacker the Berry, un tema muy bien logrado que para mí está en la categoría S, porque tiene una agresividad justificada. Evidentemente, el contexto te lleva a rapear con ese estado anímico y con esa indignación por parte de Kendrick, porque sí habla del racismo, sí habla de la supremacía blanca, sí habla de esa envidia que los caucásicos y los blancos le han tenido a los afroamericanos a lo largo de la historia, y todas las injusticias que han cometido contra ellos, pero también se plantea la pregunta dentro de su misma, una fucking mosca, dentro de su misma cancha, dentro de su comunidad, y dice: ¿no sería hipócrita señalar todo el tiempo a aquel lado si entre nosotros nos matamos por problemas de banda? Entonces plantea preguntas incómodas pero que son pertinentes y relevantes para la cultura, e independientemente del discurso es un tema absurdamente bien logrado en materia de producción, muy creativo, hermoso. La crudeza, la dureza que plantea The Blacker the Berry es incomparable a cualquier otra cosa. Y la forma en que aborda este discurso y se atreve a ver de los dos lados del espejo es interesantísimo. Ahora eso nos lleva a You Ain't Gotta Lie. Lo voy a poner en categoría C junto a Complexion y Hood Politics, porque sí está interesante este mensaje de Kendrick como representante, uno de los representantes del hip hop, aunque a él ahora no le guste ese rol. Como de decirle a los jóvenes de: hey, no tienes que vender droga para caerme bien, no tienes que decirme que haces esto o esto en el barrio para que yo simpatice contigo, simplemente sé tú y aléjate de ese entorno y de ese contexto. Un poco por ahí va la cuestión y es un mensaje relevante, es lo que es. Luego eso nos lleva a I, que pudiera estar en categoría A. Obviamente es la contraparte a You, como muchos saben, a nivel de narrativa, la instrumental es hermosa y es un mensaje precioso de celebración propia de uno como individuo, celebración de la vida, indiferentemente de que en el caso de Kendrick lo haya puesto en una posición poco privilegiada. Es reconocer la herencia cultural tan hermosa que tiene y celebrarlo y decir: yo me amo a mí mismo, por más que la cultura, la institucionalización, Estados Unidos, bla, 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 todo cooperen y confabulen contra mí, yo me celebro, yo soy hermoso, yo soy grandioso. Y nuevamente un mensaje súper relevante. Ahora eso nos lleva a Mortal Man, que, como lo dije en Wesley's Theory, un gran disco tiene que tener una buena introducción y un buen outro, y Mortal Man no se queda detrás. Joder, qué belleza de tema. La primera vez que uno escucha To Pimp a Butterfly es una experiencia surreal cuando empieza a hablar Tupac y tú dices: epa, ¿qué carajo está sucediendo acá? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Este tema te genera muchísimas preguntas y te deja anonadado, te deja en shock, te deja en una posición muy extraña a la que solo masterpieces como To Pimp a Butterfly llegan. No te dejan en un estado de satisfacción, tampoco te dejan en un estado de tristeza, tampoco
Es extraño. Los que lo hayan escuchado coincidirán conmigo. Pero sí, toda esa retórica y esa reflexión de Kendrick de hasta qué punto las personas que me siguen ahora me seguirán. Bastará con que el gobierno plantee droga en un carro mío y salga un escándalo y me cancelen. Que este mensaje es más relevante aún hoy en día por la cultura de la cancelación y con todo lo que Kendrick rapeó en The Hard Part 5, etcétera, etcétera. Pero volviendo a Mortal Men, es esa reflexión de hasta qué punto puedo contar con ellos, si a Mandela en algún punto le dieron la espalda, si a Michael Jackson le dieron la espalda, bla, bla, bla. Y te deja aturdido, te deja demente, coloquialmente hablando te deja psicoseado, te deja entero loco. Y qué mejor forma de cerrar un disco que esa, con más preguntas que respuestas, ¿no? Y bueno, evidentemente luego el poema concluye. Ah, o sea, ¿qué coño le pasaba a Kendrick en este disco, hermano? El concepto con la secuencia del poema es la vaina más creativa que yo he escuchado en la historia de los álbumes conceptuales. Mucha gente podrá hablar de que The Wall, de Pink Floyd es un disco más denso, que The Dark Side of the Moon es más denso, bla, 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 que aquel disco de Radiohead es más denso que To Pimp a Butterfly. Y a los que dicen eso, yo les invito a que se sienten a escuchar el disco porque no lo han escuchado, no han estado presentes escuchando cada palabra que Kendrick dice acá. Porque sí, con diferencia es el disco más denso en la historia del hip hop, pero denso en el buen sentido, no en el sentido de que trata de ser lyrical miracle y despertar conciencias y adoctrinarte y cambiar tu forma de ver el mundo. No, Kendrick plantea su historia, él no te dice que pienses o no pienses de cierta forma, y eso es lo hermoso de la obra de Kendrick a grandes rasgos. Así que, miren, si ustedes me ponen a escoger un solo tema de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me van a hacer parir y creo que sería injusto con el disco, así que yo creo que es mejor que lo dejemos así, porque para yo decirte, ok, el día de hoy mi tema favorito pudiera ser Institutionalized, que sí, hoy en día el que más estoy disfrutando es Institutionalized. Eh, sería estúpido de mi parte, porque sé que quizás en 2 meses mi favorito va a ser Mama y ya, ese es el calibre de Masterpiece que es To Pimp a Butterfly. Ya esto sería todo el video por hoy. Gracias por ver, gracias por sintonizar. Esto se puso un poco largo, pero chévere. Espero que lo hayan disfrutado. En la descripción están los links a todas mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, nuestro servidor de Discord, nuestra comunidad de Patreon, etc. Repórtense por ahí. Los amo, cuídense y nos vemos en la próxima. Chao.